Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 14 de febrero de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 30 después de Cristo y Jesús de Nazaret, acompañado de alguno de sus discípulos, caminaba en dirección a Jerusalén. Así fue como la comitiva llegó a una localidad de Samaria y los discípulos de Jesús intentaron encontrar alojamiento en ella. Pero al saber que se trataba de judíos, los samaritanos se negaron a acogerlos. Dos de los discípulos de Jesús, totalmente indignados, señalaron a su maestro la conveniencia de que desde el cielo lloviera fuego sobre aquella población que no se había comportado de la manera adecuada. La respuesta de Jesús fue terminante. Uk oidate uiu neumatus estegimeis, jogarillos tu anthropu uk elcem psijas anthroponapolesai alla sosai. Lo que podría traducirse como vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas. Jesús se dirigía a Jerusalén y entre sus seguidores ardía la esperanza de que se proclamaría Mesías de manera pública en la ciudad santa y acabaría con el dominio de los romanos y con las corruptelas presentes en medio del pueblo de Israel. Imbuidos de esa idea, cualquier obstáculo que se pudiera oponer a sus planes les resultaba absolutamente intolerable. Cuando vieron que una aldea se negaba a recibir a su maestro porque era judío, inmediatamente solicitaron de éste el fuego del cielo que pusiera a aquellos desconsiderados gentiles en su sitio. Pero la respuesta de Jesús resultó categórica y muy distinta de lo que ellos habían esperado. La gente que pensaba que arrojar fuego desde el cielo era lícito y legítimo simplemente desconocía a qué espíritu pertenecía. Desde luego, no era el Espíritu de Dios y con toda seguridad no era el de Jesús, el Mesías e Hijo del Hombre, que no tenía como misión la destrucción de vidas humanas, sino su salvación. Han pasado casi 2000 años desde aquel día y mayoritariamente el ser humano parece incapaz de comprender a qué espíritu pertenece y de captar que el tener la mentalidad de aquellos discípulos de Jesús solo garantiza la destrucción, el sufrimiento y la muerte de seres humanos inocentes. Hoy se cumple el 80 aniversario del bombardeo de Dresde. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. El bombardeo de Dresde, una ciudad indefensa y sin importancia militar, en las últimas semanas previas al final de la Segunda Guerra Mundial, arrancó la vida a un número de personas que se cifra en torno a las 25.000. Segundo, ciertamente, en Dresde solo se bombardeó una parte concreta de la ciudad y la cantidad total de bombas arrojadas fue inferior a la de otros muchos bombardeos aliados. A pesar de esas circunstancias, el número de víctimas, en su inmensa mayoría civiles, fue el más alto en un bombardeo sobre una ciudad alemana tras el de la Operación Gomorra, que tuvo como objetivo Hamburgo. Tercero, las condiciones climatológicas favorables contribuyeron a crear una tormenta de fuego de la que no pudieron escapar los habitantes de Dresde, entre los que, por cierto, había también prisioneros de guerra americanos. Cuarto,
La primera oleada del bombardeo tuvo lugar en la madrugada del 13 al 14 de febrero de 1945 y fue llevada a cabo por la RAF, la aviación británica. Quinto, el ataque se llevó a cabo en 2 oleadas separadas por un lapso de 3 horas, de tal manera que la segunda oleada pudiera matar a los equipos de rescate mientras intentaban apagar los fuegos ocasionados por la primera. Sexto, al mismo tiempo se bombardearon otros lugares de Alemania como Magdeburgo, Bonn, Misburg, Nuremberg y Böhlen para distraer al enemigo. Séptimo, la primera avanzadilla británica, compuesta por Avro Lancasters, encontró Dresde y la iluminó arrojando paracaídas con bengalas de magnesio. Poco después, despegó una escuadrilla de The Havilland Mosquitoes que marcó los objetivos con indicadores de 1000 libras, que al arder emitían una fuerte luz roja. A continuación, partió el grueso del contingente británico, conocido como Plate Rack, y compuesto por 254 bombarderos Lancaster con 500 toneladas de material explosivo y 375 toneladas de material incendiario. Octavo, en su conjunto, los aviones británicos iban cargados con 200.000 dispositivos incendiarios y el peso de las bombas explosivas oscilaba entre las 500 y las 4.000 libras. Noveno, entre las bombas se incluían las famosas Blockbuster de 2 toneladas, llamadas así por su capacidad para destruir una manzana entera de edificios. Décimo, a las 21:51 del martes de Carnaval, 13 de febrero de 1945, en Dresde sonó la alarma antiaérea. Era la vez 175 en que sonaba en lo que iba de guerra. 11. La noche era clara y sin nubes y los habitantes de la ciudad se dirigieron para refugiarse a los sótanos de sus casas y a los escasos búnkeres disponibles. 12. A las 22:14 cayó la primera bomba. Las Blockbusters destruyeron los tejados, las puertas y las ventanas de las casas, generando una corriente de aire que alimentó los fuegos creados por las bombas incendiarias. 13. En menos de 20 minutos, la aviación británica había prendido fuego a 3/4 partes de la Altstadt de Dresde. De esa manera, el centro de la ciudad quedó totalmente arrasado mediante lo que se conocía como bombardeo en tapiz o en alfombra. 14. A la 1:05 de la madrugada del día 14 de febrero de 1945 volvieron a sonar las alarmas en Dresde, aunque al no existir luz eléctrica hubo que recurrir a sirenas manuales. 15. A la 1:23, el incendio de Dresde se podía ver con claridad desde una distancia de 100 kilómetros, mientras que la columna de humo se elevaba a casi 5 kilómetros de altura. 16. Durante la siguiente media hora, los aviones británicos lanzaron en total 650.000 bombas incendiarias, unas 1.500 toneladas, sobre la zona que va desde Löbtau hasta Blasewitz y desde Neustadt hasta Sneurzicht. 17. Guiados por el incendio pavoroso procedente del primer ataque, los aviones británicos bombardearon los campos que rodean el Elba y el Größer Garten, donde muchos habitantes de la ciudad se habían refugiado. 18. Este segundo ataque no solo aniquiló hospitales como la clínica de Pfotenhauer o el Diakonischen-Krankenhaus, sino que además impidió totalmente la extinción de los incendios. 19. De hecho, los distintos incendios se sumaron con rapidez para provocar una tormenta de fuego huracanada que destruyó por completo las calles de la ciudad. 20. El remolino que se creó con el consumo de oxígeno succionó hacia su interior absolutamente todo, desde el vidrio y el metal que se fundieron por el calor hasta personas que murieron abrasadas por shock térmico, por sobrepresión o por asfixia. 21. Algunas, muy pocas personas, lograron sobrevivir en las bodegas, donde muchos murieron asfixiados. Sin embargo, los supervivientes quedaron traumatizados para el resto de sus vidas. 22.
Al mediodía del 14 de febrero, Dresde fue objeto de un nuevo bombardeo llevado a cabo por 316 B-17 fortalezas flotantes de la primera división del 8º Comando de Bombarderos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, escoltados por varios centenares de cazas. 23º. Este contingente de aviones americanos lanzó sobre la ciudad 1.800 bombas explosivas y 136.000 bombas incendiarias. 24. Algunas de las naves de la expedición no identificaron correctamente su objetivo y en su lugar bombardearon Brooks, Pilsen y Praga, que recibió 153 toneladas de bombas. 25. En Neustadt in Sachsen, una localidad situada a 35 kilómetros de Dresde, cayó ese día una lluvia de cenizas causada por los ataques de la noche anterior. 26. De las 11:51 a las 12:10 del mediodía tuvo lugar otro ataque aéreo llevado a cabo por 211 B-17 americanos que arrojó 460 toneladas de bombas distribuidas en distintas zonas situadas entre Meissen y Pirna. 27. Los bombarderos destruyeron muchos monumentos irreemplazables que habían merecido a Dresde el sobrenombre de Florencia del Elba. Fue el caso de la Semperoper, de la Frauenkirche, del Palacio, de la iglesia Sophienkirche y del Etzwinger. 28. Aunque los bombardeos no perseguían la destrucción de las industrias de Dresde, quedó destruido el 70% del tejido industrial de la ciudad, dañando gravemente las infraestructuras de gas, agua y electricidad. 29. En las zonas habitadas, de un total de 222.000 viviendas, fueron destruidas de forma total entre 60 y 75.000, incluyendo el mobiliario. 30. Otras 18.000 viviendas se vieron seriamente dañadas y unas 81.000 sufrieron daños de menor consideración. 31. Igualmente, el 30% de los locales de venta al por menor quedaron totalmente arrasados, mientras que la inmensa mayoría de las fábricas tuvieron que detener la producción o porque habían sido destruidas o porque sus empleados habían muerto bajo las bombas o porque no podían llegar al puesto de trabajo a causa de las ruinas. 32. La circulación quedó totalmente paralizada en Dresde a partir del 13 de febrero y lo mismo sucedió con la administración de la ciudad. 33. En 2010 se determinó que el número mínimo de víctimas de los bombardeos había sido de 22.700. Pudo superar incluso los 30.000, ya que en algunos casos se dispuso de los cadáveres quemándolos con lanzallamas y también hubo inhumaciones privadas. 34. Los efectos de los bombardeos sobre Dresde fueron pavorosos, pero con todo el número de bombas fue inferior al lanzado sobre ciudades alemanas como Berlín, Hamburgo, Múnich, Colonia, Leipzig o Essen. 35. Así, si Dresde fue víctima de más de 7.100 toneladas de bombas, Berlín sufrió más de 67.607 y Hamburgo más de 39.687. 36. Después de este bombardeo, Dresde no se vio a salvo el 2 de marzo, a 2 meses del final de la guerra, de un nuevo ataque efectuado esta vez por 455 bombarderos B-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que arrojaron 940,3 toneladas de bombas explosivas y 140,5 toneladas de bombas incendiarias. 37. A esas alturas, el gobierno de la ciudad había sido asumido por Werner von Gilsa, que había socorrido a las víctimas de los bombardeos con los almacenes de alimentos y los medios sanitarios de la Luftwaffe en Níger. 38.
El 17 de abril, a 3 semanas apenas del final de la guerra, la arrasada Dresde fue bombardeada de nuevo por la 8ª Fuerza Aérea Americana con 572 aparatos que arrojaron 1.526,4 toneladas de bombas explosivas y 164,5 toneladas de bombas incendiarias. 39. El 2 de mayo, las tropas soviéticas conquistaron Berlín, la capital del Tercer Reich, y se inició la evacuación de Dresde. Y 40, a pesar de todo, grupos aislados de soldados alemanes siguieron combatiendo hasta el 8 de mayo. El día 9 de mayo, finalmente, las tropas soviéticas entraron en Dresde. A pesar de que la Segunda Guerra Mundial había sido un conflicto plagado de horrores, el bombardeo de Dresde provocó una controversia inmediata. En la Cámara de los Comunes británica, el diputado Richard Stokes aprovechó para criticar de nuevo la política de bombardeos de ciudades seguida desde 1942 por Gran Bretaña y que a su juicio no solo era inhumana, sino además innecesaria. El caso de Stokes no fue aislado. De hecho, la opinión pública reaccionó en buena medida con horror, especialmente tras publicar la Associated Press una nota de prensa donde se afirmaba que los aliados recurrían a este tipo de bombardeos para sembrar el terror entre la población alemana. El propio Winston Churchill llegó a plantearse en el mes de marzo de 1945 la estrategia de bombardear masivamente las ciudades alemanas, considerando que existía literalmente la necesidad de una concentración más precisa en objetivos militares tales como combustible y comunicaciones en la retaguardia de la zona donde se está combatiendo, en lugar de meros actos de terror y destrucción gratuita, por impresionante que estos puedan parecer. Bomber Harris, el mariscal de la RAF, que era muy consciente de que perpetraba desde hacía años horrendos crímenes de guerra, intentó justificar los bombardeos de las ciudades alemanas apelando a una supuesta justificación estratégica. La realidad es que la destrucción de Dresde carecía de la menor justificación bélica. No afectó lo más mínimo a la marcha de la guerra en el este y en la actualidad es censurada por la inmensa mayoría de los historiadores como totalmente innecesaria y desproporcionada. A pesar de todo, ha sido constante el deseo de no aprender las lecciones del bombardeo de Dresde. En 1949, en la Cuarta Convención de Ginebra, tanto Gran Bretaña como los Estados Unidos se negaron a reconocer los bombardeos de superficie como crímenes de guerra, ya que habría implicado aceptar su culpa en la comisión de esos crímenes al haber realizado ese tipo de ataques contra civiles alemanes y japoneses. Y es que, ciertamente, el bombardeo de Dresde fue un horrible, espantoso e injustificado crimen de guerra cuyas lecciones no se aprendieron al acabar el conflicto ni en los 80 años que desde entonces han pasado. Bombardeos aún más terribles sobre poblaciones civiles se han llevado a cabo en Vietnam y posteriormente en Afganistán, Irak, Libia o Siria. Por hablar de un conflicto reciente, en enero de 2024 el Estado de Israel había lanzado sobre Gaza un número de bombas superior a la potencia de 3 bombas atómicas. En junio de 2024, los palestinos de Gaza habían sido bombardeados por Israel con más bombas que durante toda la Segunda Guerra Mundial se lanzaron sobre Dresde, Hamburgo y Londres sumadas, superando ya las 70.000 toneladas de bombas. Ese tipo de acciones cuyas víctimas son fundamentalmente civiles y cuya finalidad es sustancialmente sembrar la destrucción absoluta y el terror pánico, constituyen una verdadera vergüenza para el género humano, al dejar de manifiesto aquella parte de nuestra naturaleza que es todavía peor que la de las fieras, que por cierto jamás matan animales de su propia especie. A decir verdad, entre los hombres más nobles que han pisado este planeta, como Jesús de Nazaret, o León Tolstoy, o Gandhi, o Martin Luther King, no han faltado los que captaron que esa violencia humana es un terrible flagelo y que puede acabar totalmente con nuestra especie.
El recuerdo del bombardeo de Dresde debe enfrentarnos con el hecho de que ni la más terrible de las guerras justifica todo, y que la matanza indiscriminada de ancianos, mujeres y niños o el arrasamiento total de estructuras civiles jamás tienen legitimación por muy espantoso que sea el adversario. Y más vale que lo aceptemos y lo pongamos inmediatamente en práctica antes de que, como las fieras más repugnantes y sanguinarias, nos acabemos exterminando los unos a los otros. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.